Asimismo, lo que hace el apóstol Juan es exhortar a la iglesia que no baje los brazos en su vida de oración, que confíe, alimentando el corazón de los creyentes con el Evangelio como el fundamento, el combustible para la vida de oración. Asimismo, el versículo 16 nos dice lo siguiente: si alguno viere a su hermano. Ahora, antes de continuar, el texto continúa diciendo: si alguno viere a su hermano cometer pecado. Pero esta primera porción me encanta, me llama la atención, porque no es, obviamente, son palabras que podemos tomar de forma literal, ¿verdad? Así como Dios nos oye en los versículos previos. Ajá, les oigo. Pero no necesariamente implica esa literalidad, ¿verdad? Lo que implica es que Dios presta atención y responde de forma positiva a nuestras oraciones. No las rechaza, las abraza, las atiende, las comprende. Asimismo, esta primera expresión de Juan, en el versículo 16, de si alguno viere a su hermano, mientras meditaba en el versículo, recordaba una escena en el primer libro de la Biblia, Génesis. Génesis en el capítulo 4, versículo 9, Jehová se presenta delante de Caín y le dice: Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está tu hermano, Caín? Ahora, Jehová tenía ignorancia, no sabía dónde estaba Abel. Evidentemente no. La pregunta es introspectiva. La pregunta es confrontativa a Caín. No es para tener conocimiento. Es: ¿y tu hermano? Ahora, aquellos que son padres de más de un hijo, probablemente ya ha hecho esto. Oye, ¿y tu hermano? Y dependiendo del tono, y aquellos que son, bueno, yo tengo hermano y yo sabía cuándo la pregunta tenía otra tonalidad, ¿verdad? ¿Dónde estabas? No, eso no era para saber, sino ¿y qué hacías allá? Era la pregunta que seguía. Asimismo, la pregunta de nuestro Dios a Caín no es para tener conocimiento. Es confrontativa. ¿Dónde estaba él, tu hermano? Y él respondió: no sé. Lo que todo hijo dice, ¿no? No sé. No sé. Pero lo que dice a continuación es lamentable. Probablemente usted y yo no analizamos la profundidad de esta pregunta, pero el desprecio que hay en esa pregunta, el poco me importa, la disociación absoluta que hay de las palabras de Caín y del corazón propio, de su propio corazón, son escalofriantes. Esta pregunta a mí me genera escalofríos. Hermano, que nunca se ha proferido de su boca tal expresión, específicamente de sus hermanos en la iglesia. ¿Soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso yo soy cuidador de él? Yo soy su niñera. Yo tengo que estar ahí para arriba y para abajo con él. Podemos expandir. ¿Y a mí qué?
¿Qué me interesa? Que esté haciendo lo que esté haciendo. No sé dónde está, no me interesa. Salieron del mismo vientre. Convivieron juntos desde pequeños. Son de la misma sangre. Se conocen. Saben perfectamente cómo es el uno y cómo es el otro. Desde pequeños, cuando uno se caía, uno se asustaba. El menor era intrépido, corría para aquí y para allá, y el mayor con preocupación de que se cayera y se golpeara mal. ¿En qué momento tal maldad entró en el corazón de uno de sus hermanos, uno de estos hermanos, al punto de despreciarlo y matarlo a sangre fría? Dejar su cuerpo tirado en alguna parte del desierto, con su sangre esparciéndose y derramándose en el suelo, y posteriormente a ello, como su sangre derramada, como bien dice las Escrituras, era un clamor al cielo. Y la expresión que sale de Caín no es caer en tierra humillado, con un sentimiento de culpa que lo corroía, y decir: perdóname, oh Dios, he cometido una atrocidad, una barbarie. Sino que lo que dice es: ¿qué me importa? A fin de cuentas, a mí, ¿qué me importa? Yo no soy guardaespaldas de él. Él ya está grandecito. Que nunca emerja de nosotros esta expresión. Yo creo particularmente que el propósito del apóstol Juan, cuando expresa estos versículos 16 y 17, primeramente es porque es conducido a la exhortación de la iglesia a la preocupación congregacional, que es parte de la comunión eclesiástica, que es parte de la coinonía de la iglesia, del buen convivir, de la confraternidad entre hermanos. Por eso me quiero detener en esta pequeña parte del texto, porque si alguno viere, para mí es evidente que, y debe ser evidente para ustedes, mi querido hermano, que Juan aquí no hace alusión al aspecto literal de solamente ver u observar, ¿no? No le está diciendo a la iglesia que estemos detrás de los tinacos de basura, viendo a la gente, a los hermanos de la iglesia, ¿verdad?, o siguiéndolos por las calles. No, eso no es lo que está diciendo Juan. No es simplemente la observación visual, sino a percibir la necesidad que es notoria en los hermanos, a estar latente, a estar presente, a estar atentos. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hace tiempo no vienes a la iglesia. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ocurre? ¿Cómo te puedo ayudar? Y ahí emerge: hermano, mire, lo que pasa es esto. A eso se refiere Juan, a esa atención, a ese involucramiento de parte de cada uno de los miembros de la iglesia en la vida del otro. Ahora, yo sé que esto que le estoy diciendo parece contracultural en una cultura individualista que dice: no, mi vida es mi vida, no quiero que nadie se meta en mi vida. En mi vida, que nadie se meta. Y aparte de eso, especialmente para aquellos que venimos de otras congregaciones donde hemos sido lastimados, ¿verdad?, heridos por hermanos que consideramos hermanos, es probable que alguno diga: no, ya yo no estoy para eso.
No, ¿qué va? Yo voy a la iglesia, pero entro y salgo y me voy. Eso no, eso no es la vida de comunidad. Eso no es la vida de tener comunión unos con otros. Porque cuando el salmista dice, me alegré, ¿con quiénes? Bueno, me alegré internamente. Se alegró con aquellos que iban gozosos, ¿verdad?, a la presencia de Dios. En coinonía implica un involucramiento unos con otros, interacción unos con otros. Así que cuando Juan dice, si alguno viere, es si alguno está atento, apercibido de la vida espiritual de su hermano. Atento a la vida espiritual de su hermano. Y lo ve cometer un pecado. En otras palabras, si tiene conocimiento que ha pecado su hermano, que no sea de muerte, lo que dice Juan es que pedirá a Dios y Él le dará vida. Aquí el apóstol Juan nos exhorta a la oración intercesora. A la oración intercesora unos por otros. Ahora, hay algunos problemas que nos puede dar este versículo. Primeramente, el versículo dice que cuando pidamos por aquel que ha pecado, Él le dará vida. Esto implica que la persona no está viva. Haciendo alusión a lo que dice el libro de Efesios, hablando de aquellos que no eran verdaderos creyentes, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Así que aquí nos debemos preguntar, tal como le decía ayer en el estudio bíblico, hermano, no salte, no corra de la Biblia, no haga, ya leí 10 versículos, ya cumplí la cuota semanal. No, quédese en el versículo, medite, haga que el hámster corra, que se canse un poco. Y si hacerlo le genera más preguntas que respuestas, tranquilo, confíe en Dios y Dios dará respuesta. Por lo menos a mí me parecía extraño cuando el texto dice, no le dará perdón de sus pecados, ¿verdad? Restaurará al hermano, no, dice, le dará vida. Así que, ¿por qué se refiere a esta persona como un hermano? Algunos teólogos han meditado sobre esto y han comentado que probablemente la mención de hermano, tomando en consideración de que Juan se refiere a la iglesia y a un hermano como un tercero, es que está hablando de personas que asisten o que están dentro de la comunidad de la iglesia, pero que no son verdaderos creyentes. Personas que, a pesar de que están involucrados dentro de la iglesia, realmente no creen en Cristo y por consiguiente no tienen vida eterna. De tal manera de que si tenemos la vida de comunidad que debemos tener como iglesia, la vida atenta al alma de nuestros hermanos, la vida de un guardaespaldas de nuestros hermanos, o sea, que realmente seamos guardas de las espaldas de nuestros hermanos, si tenemos ese estilo de vida, inevitablemente nos toparemos con una vida de alguien que vive todavía en pecado o que practica el pecado y que por ignorancia, ¿verdad?, o de forma intencional sigue, ¿verdad?, en este estilo de vida. Y que cuando indagamos un poco más en él, nos damos cuenta de que realmente no conoce el Evangelio. No conoce el Evangelio. Y esto, mi querido, lo digo para nosotros. Para nuestra revisión siempre, nuestra atención de nuestras propias almas. Tengamos especial cuidado de nuestra
almas. Si alguno hubiere pecado, ¿verdad? Pediremos a Dios por sus almas, por estas personas, para que Dios le dé vida. Esto, mi querido hermano, no niega, y quiero aclarar esto, otras expresiones similares y la necesidad de esta persona del Evangelio. Obviamente, si usted encuentra una persona que ha pecado dentro de la iglesia, ¿verdad? Usted lo primero que hará es predicarle el Evangelio. Usted predica el Evangelio a esta persona de tal manera de que pueda creer en el Evangelio. Pero acá lo que Juan nos dice particularmente es que oremos por esa persona. Y me importa mucho, y debe importarle a usted, cómo Juan hace énfasis en el hecho de orar por esa persona. Porque nosotros estamos enfatizamos mucho en predicarles a estas personas o también en corregirlas, ¿verdad?, de esa práctica, pero cuando llegamos a nuestros hogares, o incluso estando con ellos allí, nunca oramos por ellos. Oraré por ti. Y ahí quedó. Yo oraré por ti. Espero que te acuerdes de que ibas a orar por él. Ahora, quiero ser claro, usted como creyente puede que se le olvide, ¿verdad? Orar por alguien, eso es probable. Por eso la vida de oración no debe ser tomada con ligereza. La práctica de la vida de oración debe ser tomada con diligencia. Incluso si es posible, escriba lo que ora o lo que va a orar. Una persona que me enseñó eso, no tuve conciencia cuando me lo enseñó, cuando me lo enseñó, él no estaba con nosotros ya. Mi bisabuelo fue el primero que se convirtió en mi familia. Él era una persona que era bebedora, mujeriego, ¿verdad? Una vida licenciosa, pero en su conversión fue una vida muy, muy intensa como cristiano. En mi baúl de recuerdos, recuerdo vagamente a mi bisabuelo, que me colocaba en su regazo, que me daba chicha de saril, alguna vez, que siempre nos recibía en la casa con una especie de cariño. Es un abuelo, ya saben cómo son con los nietos. Y algo que tengo muy presente en mi memoria es que a las 8 de la noche, como buen señor de los años 30, donde no había televisión, a las 8 de la noche ya era hora de ir a dormir. Así que a las 8 de la noche él iba a su cuarto, que solamente no había puerta en esa casa, una casa de madera, no había puerta, era una cortina. Así que yo, como niño intrépido que pensaba que mi abuelo estaba disponible a cada hora, entraba al cuarto de mi abuelo y mi abuelo estaba de rodillas, enfrente de su cama. Y mi bisabuela, después que terminaba mi abuelo, ella iba y de rodillas también, mientras ya mi abuelo estaba en su cama descansando. Y eso me dejó impactado. Yo decía, mamá, mira, ¿por qué mi abuelo está de rodillas? Y mi madre me decía que era lo que estaba haciendo. Orando, tenemos que orar. Y nos ponía ella también a orar en la cama de rodillas. Ya después me cansaba y me sentaba, pero así fue la primera vez que, de una forma indirecta, aprendí eso. Luego, ya muchos años después de su muerte, no sabía que había un diario de mi bisabuelo, que lo tenía mi abuela, lo tiene como un tesoro, obviamente. Y me lo prestó mi bisabuela y empecé a leerlo. Habían estudios y habían oraciones. Toda la estructura de la oración escrita. Peticiones viejas, así como listas de peticiones. Mi bisabuelo se tomaba muy en serio presentarse delante de Dios a orar.
No era simplemente, si me dan ganas. No, era formal. Esto es lo que hoy voy a hablar con mi Dios, con mi Señor, delante de su presencia. Le dije al hermano Virgilio, voy a orar por él. Oración por el hermano Virgilio. Ahí estaba escrito. Por la salud de la hermana Esther. Y eso me lo enseñó mi bisabuelo, ya fallecido. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Él le dará vida. Mi querido hermano, la intención de Juan acá es que usted esté seguro de que al momento de presentar oración por esa alma, Dios, usted tenga la certeza, la seguridad de que Dios le va a dar vida. ¿En base a qué? Y usted dirá, sí, pero yo no sé, Dios es soberano, Dios hace como quiere. Y entonces empezamos a colocar la teología de nosotros como un obstáculo a nuestras oraciones. Dios mío, ayúdanos, Señor. Dios, solo tú sabes. Sí, solo Él sabe. Pero usted, Dios no le dijo a usted que usted ore por esa alma perdida, que usted providencialmente se ha enterado que vive una vida licenciosa y que vive estando en la iglesia pensando que esa vida es correcta. Usted le ha predicado el evangelio providencialmente. Dios ha escogido a usted para que le predique el evangelio providencialmente y le ha presentado Dios providencialmente a esa persona enfrente de usted para que usted vaya a su hogar o estando allí y presente el nombre de esa persona en oración providencialmente. Y usted cree que Dios va a decir, era broma, ese no lo llamé para salvación. Es en serio, hermano. Una cosa es que usted se presente ante las multitudes. Y de esas multitudes, Dios tiene un pueblo. Y aquellos que sean llamados serán injertados, serán añadidos al pueblo de Dios. Usted no sabe quién va a ser salvo. Pero mi querido hermano, si usted no puede ver la mano de Dios obrando para que casualmente usted llegue a la vida de un hombre perdido, de una mujer perdida, de una familia perdida, y usted cuando ore diga, bueno, yo no sé, ese pecado está grave. No, y tú sabes que hay pecados que tienen raíces, la brujería, paganismo. No lo sé, Señor. Si tú quieres, pues. Si tú quieres. ¿En base a qué oramos? Permítame refrescarle el motivo por el cual usted va a presentarse delante de Dios y le va a decir, Señor, a esta persona, a John, a Caroline, a Xavier, a Jorge, Señor, te pido por esta persona que me ha dicho esto, que tiene esta dificultad, esta lucha con este pecado, no tiene confianza en ti, no conocía tu evangelio, ahora lo conoce. Por favor, Dios, dale vida eterna, dale verdadera conversión, que su alma rebose de gozo como el alma de aquel eunuco que conoció el evangelio a través de la voz de Felipe, que se iba por el camino gozoso porque ha conocido el evangelio. Por favor, Dios, dale ese gozo de salvación. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el primer fundamento. Yo sé que aquel que ha creído, que ha confesado, Dios le va a dar vida eterna.
No es, bueno, vamos a sacar, ¿verdad?, suertes para ver si cae en él la vida eterna. No. Aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Capítulo 5, versículo 25 de Juan, el Evangelio de Juan, perdón. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El Hijo tiene vida en sí mismo y tiene el poder de dar vida a los hombres. Todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna. Todo aquel que pone su confianza en Él tendrá vida eterna. Si usted le ha predicado el Evangelio a esa persona, puede confrontarlo, puede dirigirlo y decirle, ¿crees en el Hijo? ¿Crees en lo que Él ha hecho por ti en la cruz del Calvario? Si esta persona ha dicho que sí, que confía, que cree en Él, ahora ora por esa alma. Y ora para que Dios dé convicción y verdadera conversión a esta persona. No dudando, sino convencido de que será salvo. Seguro de que será salvo. No por tu oración. No por tu fe. No porque usaste las palabras correctas, sino por el poder de Dios, del cual tú descansas cuando oras. En el momento en que tú oras por esa alma, tú estás descansando en el poder de Dios para salvación. Estás diciendo, tú, oh Dios, tuya es la salvación. No en mi elocuencia, no en mi sapiencia de la teología, del Evangelio, sino en tu poder, oh Dios. Descanso en tu poder, da salvación. Confío en ti. Ese es el fundamento por el cual usted y yo oramos para salvación. Así que, hermanos, recapitulamos. Juan nos dice, mira a tu hermano. Míralo intencionalmente. Que significa, está atento a tu hermano. Está atento a aquellos que están contigo, que están al lado tuyo. No tengas una vida individualista, una adoración individualista, una comunión, si algo así existe, individualista. No existe tal cosa, ¿verdad? Juan en el capítulo 1 nos dice, miren lo que dice el apóstol Juan. Juan está en otro lado. Juan escribe esta carta lejos de la iglesia y les dice, versículo 3, perdón. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. ¿Qué es? El Evangelio. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Nota eso? Ese es el deseo de un verdadero creyente. Un verdadero creyente tiene el deseo de compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen, con el deseo y el anhelo de que esa persona ahora tenga comunión conmigo. Coma a la mesa de mi casa, que se siente en mi casa. Esto figurativamente. Pero que sea mi familia. Ese es el deseo de Juan. Yo quiero que ustedes sean familia mía. Por eso les predico el Evangelio. Por eso les enseño lo que una vez escuché, lo que una vez vi, lo que he recibido. Se los enseño para que ustedes sean mi familia y tengan comunión conmigo y con los apóstoles.
Y nuestra comunión verdaderamente, nótese esto, no es solamente en el aspecto terrenal, que muchas personas podrían llegar a la iglesia y pensar, ¿verdad?, que tienen comunión porque se llevan bien con todos. Pero la razón por la cual yo te predico lo que una vez escuché y una vez viví, que es a Cristo y a Cristo crucificado y a Cristo resucitado, según las Escrituras, como dice Pablo, la razón por la que te predico esto es para que tú tengas comunión conmigo, así como yo tengo comunión con mi Señor Jesucristo. Y esa verdadera comunión, dice Juan, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Esa comunión que tenemos entre nosotros es una comunión en unión con el Padre y con el Hijo. Por consiguiente, ejercer la vida de comunidad, que es la vida según el Evangelio, es orar los unos por los otros. Y orar particularmente por aquellos que tienen pecado en sus vidas, que viven en una vida pecaminosa. Ahora bien, hay un detalle aquí, que usted dirá, bueno, David, pero yo quiero saber una cosa. ¿Qué es eso de pecado de muerte y pecado que no es de muerte? Porque justamente al final de este versículo dice, esto es a los que no pecan de muerte. En otras palabras, Juan tiene un consejo para usted y para mí. Yo quiero que ustedes oren por aquellos que sí, ciertamente tienen una vida pecaminosa o han pecado, pero no de muerte. No de muerte. Obviamente tenemos que contestar la pregunta a qué se refiere Juan aquí. ¿A qué está haciendo alusión cuando dice pecado de muerte y pecado que no es de muerte? Porque es importante para saber, ok, ¿y ahora por quién voy a orar? ¿Verdad? Quiero que haga el esfuerzo de recordar casi todo lo que hemos hablado de Juan. Si es posible, de alguna manera. O si tiene algún apunte por ahí, trate de recordarlo. Pero no quiero dar muchas vueltas en esto. Quiero dar mi perspectiva sobre este enunciado, que es el pecado de muerte y el pecado que no es de muerte. El pecado que no es de muerte, particularmente creo que sí, es la vida de pecado, llámese mentira, fornicación, murmuración, todo tipo de pecado que usted se pueda imaginar. Cualquier pecado que usted haya cometido en su vida pasada, o pecado que usted todavía haya cometido en esta vida como creyente. Ese pecado me refiero yo. Ahora, eso no es ningún misterio realmente. El misterio está en ¿y cuál es el pecado de muerte? Nótese el contexto. Hay un pecado que Dios llamó el pecado imperdonable. En el Evangelio de Mateo hay una escena en la cual los fariseos se presentan a Jesús y cuestionan la procedencia de sus obras milagrosas. De tal manera de que ellos llegan a hacer esta aseveración. Por Beelzebú, tú haces estos milagros. ¿Verdad? Y Beelzebú es un título para el dios de las moscas, como se dice también, pero es un enunciado, un término que hace alusión a Satanás, al diablo. ¿Verdad? Así que Jesucristo, de forma muy sagaz, hace un argumento entre las cosas que dice, me encanta, y él dice, ¿cómo un reino está en contra suya? ¿Cómo Beelzebú va a sacar demonios que poseen a una persona? Cuando la voluntad de Satanás es matar, hurtar y destruir, está destruyendo la vida, familia, el entorno de esa persona, todo cuanto tenga que ver con esa persona, la está destruyendo con la posesión demoníaca.
cuando has visto que un reino está en contra suya, que se autodestruye a sí mismo? No tiene ningún sentido que yo, por el poder de Beelzebú, saque demonios de otra persona, ¿verdad? Aquí lo que hizo fue ridiculizar el argumento de los fariseos. Pero antes de eso, Jesús le dice que lo que ellos están haciendo es blasfemar al Espíritu Santo. Porque lo que Jesús hacía, no lo hacía por el poder de Beelzebú, sino por el poder del Espíritu de Dios que habitaba y estaba con Jesucristo. Que Jesucristo obró todos sus milagros, haciendo proezas por el poder del Espíritu de Dios. Decir que lo que Dios hace es obra de Satanás es un pecado imperdonable. ¿Cómo eso se relaciona con lo que dice Juan? Primero de Juan, en los versículos previos estuvimos hablando del testimonio del Espíritu Santo. El testimonio del Espíritu. Que el testimonio del Espíritu, mi querido hermano, es acerca del Hijo de Dios. Es acerca de las obras del Hijo de Dios. Es acerca de su nacimiento, de su peregrinaje en esta vida de forma santa y justa. Es acerca de su bautismo, cumpliendo toda justicia. Es acerca de su obediencia hasta la muerte, como dice Pablo en Filipenses. Y muerte de cruz. Ese es el testimonio del Espíritu, capítulo 5, como lo estuvimos viendo anteriormente. Mi querido hermano, negar este testimonio y decir que este testimonio no procede de Dios, sino que de otra fuente, es blasfemar al Espíritu Santo. Escupir en el testimonio y la obra del Espíritu Santo y negarla es un pecado imperdonable, un pecado de muerte. En la conclusión, cuando usted comparte el Evangelio con una persona que asiste a la iglesia o fuera de la iglesia, y usted comparte el Evangelio de Dios, que es el testimonio del Espíritu, y esa persona escupe en ese testimonio, maldice ese testimonio, insulta ese testimonio, es una persona a la cual usted no tiene por qué orar. Si esa persona está aquí, ni yo, mi hermano Isaí, ni usted tiene la obligación ni el deber de orar por ella. No debe hacerlo. ¿Por qué? Porque es una persona que está condenada ya. Hermano David, no diga semejante. No, todos tenemos segundas oportunidades. Cada día que usted ha tomado, robado aire que no le pertenece, tiempo que no le pertenece, que es de Dios. Cada día que usted ha ignorado a Dios en esta vida es una oportunidad perdida. Usted no tiene segundas oportunidades. Dios ha tenido mucha paciencia con nosotros. No por 2 ocasiones, sino por cada pecado que hemos cometido, hemos querido cometer y que hemos maquinado, pero no hemos podido hacer. Dios ha tenido mucha misericordia. Dios tiene misericordia de hoy, aún en este momento, por aquello que desconocemos, como oraba el salmista David. Perdóname de los pecados que me son ocultos. Y aún así Dios tiene profunda misericordia al punto de que usted y yo estamos aquí. Así que no
Juan 3:16 en adelante dice que aquel que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Y esa es la obra del Espíritu de Dios. Esta es mi perspectiva. A mí me parece que las otras perspectivas no son nada descabelladas, son bastante interesantes. Algunos consideran que es la apostasía de la que habla el Nuevo Testamento, otros consideran que es un pecado mortal, ¿verdad? Como estaban nominados en el Antiguo Testamento, que habían unos pecados que tenían como resultado la muerte, una muerte judicial, esa era la condena. Algunos creen que esos son los pecados. Cada uno puede analizarlo, pero yo creo que sigue siendo en el Nuevo Testamento el pecado imperdonable. No creer en Cristo, no creer en el Evangelio, es un pecado que no tiene perdón, que no tiene segundas oportunidades. Pero aquel que dice y que tiene afinidad y asiente al Evangelio, a pesar de que usted no sabe si es verdadero creyente o no, ahí es cuando usted tiene que orar. Ahí es cuando yo tengo que orar. Y debemos orar con certeza y seguridad de que esa semilla que hemos nosotros sembrados en esa tierra no se va a ahogar, no ha caído en lugar pedregoso, ¿verdad? Sino que dará fruto. Crecerá y dará fruto. Usted debe orar, descansar, dormir y ver la obra de Dios y nada más. Usted debe estar tranquilo de que lo que haga aquí es Dios obrando. Pablo fue, sembró. Apolo fue, regué Pablo. Pero el crecimiento lo da Dios. Esa es su obra. Él no se angustió, no estaba ansioso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ocurre? No, él estaba tranquilo. Dios, las almas, los tuyos han sido dados. Te los he encomendado. Son tuyos. Son tuyos. Yo descanso en ti. Y así como tú tuviste el poder de salvar a este hombre, que es el más grande de los pecadores, ellos no serán ningún problema para ti salvarlos. Ahora, cuando usted tenga dudas sobre David, esto me parece un poco... al final de cuentas, Juan es una sugerencia de Juan, no es un mandamiento, ¿verdad? Juan no nos está diciendo que no oremos, pues, ore. Bueno, Jesús le dijo a usted, no tire sus perlas a los cerdos. Si alguna vez se ha preguntado qué significa eso, bueno, eso significa. No siga insistiendo. No siga persistiendo en aquel que ha ofendido al Espíritu de Dios. Una cosa es, no entiendo, no estoy seguro, es que tengo dudas, no comprendo eso que tú me dices, ¿no? Eso es una cosa, pero otra cosa es la hostilidad al Evangelio. El capítulo 17 Jesús también nos enseñó, y Él nos dice, por cuestiones de tiempo, solo hago mención, capítulo 17, puedes leerlo completo, los primeros versos, creo que hasta el versículo 8 o 10 por ahí. Él dice, no oro por el mundo, sino por aquellos que tú me diste. Más adelante Él dice, y Él ora por aquellos que creerán a través de los apóstoles. Así que Jesús no es que no oró por el mundo escogido, Él oró por el mundo escogido. Lo que no oró fue por aquellos que nunca serían llamados por Dios. Aquellos que nunca verán el Evangelio, la luz del Evangelio, y expondrán sus pecados y sus obras malas en arrepentimiento. Él no oró por ellos. Él no intercedió por el mundo hostil a Él, por el mundo incrédulo.
Él oró por los escogidos. Sí, que no eran creyentes. Sí, que no creían en Cristo. Muchos ignoraban quién era Cristo. Otros vivían en idolatría. Otros perseguían en la iglesia, como Pablo o en ese caso Saulo. Él oró por él. Pero cuando Jesús dice, no oro por el mundo, se está refiriendo a que no ora por aquellos que están condenados. Así que cuando tenga dudas de esta sugerencia del apóstol Juan, sepa que Jesús lo hizo y sepa que Jesús le mandó también. Dicho esto, mi querido hermano, quiero hacer una pequeña observación y una vez eso doy mi conclusión. Esta lección de parte del apóstol Juan, tal como acabo de decir, he estado diciendo, tiene como propósito que la iglesia, practique la verdadera comunión los unos con los otros. No solamente que la crea, no solamente que digamos, ¿verdad?, que creemos en la comunión de los santos, en la resurrección del cuerpo y en la vida perdurable. No, la idea no es solamente que usted lo diga, que cree en ello, sino que la practique. Y Juan nos da esta aplicación. ¿Cómo practico la verdadera comunión? Bueno, la verdadera comunión la practicamos orando, mirando a nuestros hermanos, estando atento a ellos, ¿verdad?, conociendo sus necesidades. En el capítulo 3 también nos dice, de Primera de Juan, nos exhortó a que si un hermano tiene necesidad, no escondamos nuestros recursos a ellos. Le ayudemos, ¿verdad?, con sus necesidades. Eso solamente se puede hacer si usted tiene su mirada para con sus hermanos. No, hermano, yo mi mirada solamente la tengo en Cristo. Hermano, si usted tiene su mirada en Cristo, usted tendrá su mirada también en su hermano. Si usted tiene su mirada en el Señor Jesucristo, usted tendrá su mirada puesta también en su santa iglesia. Si no, ¿para qué oramos? ¿Para qué declaramos? Creo en la Santa Iglesia Universal. Y en su comunión. ¿Para qué? La vida de un creyente es una vida asociativa, congregacional, de comunidad. No es una vida individualista. No es una vida de yo encerrado con Dios y nadie más. No. Esto es una de las cosas que yo criticaba en otras expresiones de la fe, donde se les decía en la liturgia, olvídese de su hermano a su lado y céntrese en Dios en el culto. Y yo decía, espera, eso tú lo haces en tu casa. Cierra la puerta y en el no privado busca al Señor. No estés sonando pailas en las esquinas diciendo, yo soy hijo de Dios. Y empezar a orar y a decretar y a declarar en cada esquina. Y a buscar la intimidad pública. En la iglesia adoramos en comunión, todos juntos a un mismo Dios. Y asimismo expresamos esa comunión orando por cada uno de nosotros y estando atentos a sus necesidades. No solamente debemos tener presente, mi querido hermano, las necesidades de aquellos que no son creyentes, porque puede haber no creyentes aquí, sino que estemos atentos también a aquellos que siendo creyentes fallen en su expresión de la fe. Gálatas 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre. Un espíritu no altivo con el mentón hacia arriba, sino un espíritu con el mentón hacia abajo, con el rostro inclinado, que es un sirviente del Señor. Si vamos a reprender, a exhortar y a corregir, que sea notorio para aquel que es corregido
que yo vengo de parte de mi Señor. Yo soy un siervo más. No soy tu Señor. Soy un siervo más, que me preocupo por tu alma. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, ten cuidado de a qué vas a atender. Si es un pecado de índole sexual, del cual tú sabes que tienes debilidad aún, o puedes ser tentado, no vayas, no atiendas a esa situación. Un ejemplo particular, si aquí hubiera un problema matrimonial, un pecado matrimonial, yo no le voy a atender, porque yo no estoy casado. Será referido a un pastor casado. ¿Por qué? Porque me estoy considerando a mí mismo y no vaya a ser que yo sea tentado en algún pecado de índole matrimonial, al cual yo no puedo ser partícipe. Entre otras cosas. Al mismo tiempo, mi querido hermano, en otra ocasión, cuando esta misma estructura de la frase es enunciada, si alguno viera a su hermano, también se menciona en Mateo capítulo 18, en la disciplina eclesiástica, cuando Jesucristo le enseña a la iglesia, a los apóstoles, a cómo ejercer la disciplina. Lo primero que dice es, si usted, algún hermano ha pecado contra usted, usted en privado se acerca a él y declara su pecado. Y si este pecado es rechazado y es negado, luego con testigos y luego de la congregación. Ese fue otro ejercicio. En otras palabras, mi querido hermano, todo esto que le estoy diciendo son aplicaciones de la vida de comunidad. De la vida de comunidad en la cual debemos tener presentes. Que tienen una relación con esto. No solamente aquel que viene a la iglesia pero no es creyente, sino también aquellos que son creyentes, que puedan también tener debilidades con algún pecado, ya sea en la consejería o en la disciplina. Ambos son dotes de gracia de parte de nuestro Dios a la iglesia para que la iglesia crezca en santidad. Y por último, mi querido hermano, creo que el propósito también, el segundo propósito de Juan para con la iglesia es que usted, mi querido hermano, tenga y desarrolle discernimiento, tal como lo dice en el capítulo 3 Juan y tal como lo dice en el capítulo 4 Juan, reiteradas veces. Que usted, sus sentidos como creyente, sean afinados cada vez más. De tal manera que usted no termine haciendo lo que muchos me han dicho a mí en algún punto en particular. Cuando yo les he dicho, desecha las enseñanzas de un falso profeta, desecha las enseñanzas de este falso apóstol, apártate de los tales, abandona esta secta. Estas personas dicen, no hermano, yo sé que tienen muchas fallas, que son hombres pecadores. Yo estoy orando por ellos. Mi querido hermano, para los falsos maestros no hay perdón. No se lo digo yo, se lo dice el apóstol Pedro. Para los tales no hay perdón, dice el apóstol Pedro, y su palabra es inspirada por Dios. No es mi palabra. Recuerda el contexto de Juan. Juan dice, han salido de nosotros para demostrar que no eran de nosotros. Por ellos no hay que orar. Ellos han salido de nosotros como falsos maestros. Luego el apóstol Juan dice, por el mundo han salido muchos falsos cristos, falsos profetas. Esos que salieron de entre nosotros son esos falsos profetas. Por ellos no oréis, pero por aquel
que lidia con el pecado y que aún no comprende el Evangelio, que aún no puede escuchar el Evangelio como usted y yo, que aún no tiene el gozo de la salvación, ore. Y ore con seguridad. No por usted, no por sus palabras, sino por el poderoso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado, muerto y sepultado en aquella cruz para salvación de su pueblo. Y esto, mi querido hermano, no es una posibilidad, es una promesa con garantía. Jesús no murió para darnos la posibilidad de ser salvos, sino que Jesús murió para garantizarnos ser salvos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo en el cual tú nos hablas e instruyes. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra, a ponerla por obra y practicarla cada día. Padre, oramos por el alma de cada uno de nosotros que estamos aquí. Si alguno no ha comprendido correctamente tu Evangelio, pero que aún tiene esa cercanía, esa atracción por ti, oh Dios, sabemos que no es casualidad y que es obra de tu providencia. Oramos para que esta persona, este hermano, tú le des verdadera conversión, verdadera salvación, y que su alma tenga la paz que solo proviene de tu Evangelio, que tenga el gozo que solo proviene de tu Evangelio, y que pueda gozar juntamente a nosotros de la comunión que es primeramente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.